Bueno, Shabbat Shalom a todos, familia. Bienvenidos a este nuevo estudio, a este nuevo Shabbat, cuarto Shabbat de los 7 Shabbatot que el Señor nos manda a guardar y a vigilar, que obviamente nos indican y nos llevan hacia la cita de Shavuot, que ya faltan prácticamente 3 semanas. Sería el 28 de, domingo 28 de mayo, ¿vale? Prácticamente son dos Shabbats de seguido, son dos Shabbatot de seguido, el Shabbat semanal y el Shabbat de la cita. ¿Listo? Entonces hay que irnos preparando. Ya después les enviaré los videos, porque Paula me preguntó acerca de ello, y también una breve explicación, si ya nos permite reunirnos para poder aclarar dudas al respecto y actualizarnos un poquito en información. ¿Listo, familia? Entonces, el día de hoy estamos en la parashá número 30 y que es la parashá Emor. ¿Listo? Que es la parashá que va desde el capítulo, a ver, la parashá número 31, perdón, número 31. ¿Listo? Que es la parashá Emor. ¿Listo? Ya vamos a ver por qué. ¿Listo? Emor. ¿Cierto? Y la traduce, en este caso, bueno, ya vamos a ver, ahí tengo el texto, que la traducen como habla. Bueno, sí, tiene sentido, ¿vale? La parashá tiene sentido de hablar, de decir, pero el matiz hace referencia a hablar para ordenar, es decir, para establecer un orden. Y este orden va ligado al de los sacerdotes, ¿vale? Entonces iba el Señor, lo que le comunicó a Moisés fue literalmente para ordenar, para establecer un orden en la conducta para la santidad de los sacerdotes que servían en el santuario. ¿Listo? Eso es importante. No solamente se trata de decir o de hablar, sino con un propósito de ordenar. Entonces hay dos palabras, está amar y está la palabra daber, ¿cierto? También, que en este caso es, creo que es así. Y daber, que esta hace referencia a dar un comunicado. Comunicado, ¿para qué? Para hablar con el propósito de ordenar. ¿Listo? Siempre esas dos palabras aparecen, solo que siempre las traducen como dijo Hashem a Moisés. Habla tú, es la misma. Entonces la estructura siempre es Dios comunica a Moisés para que Moisés dé el comunicado con el propósito de ordenar. ¿Listo? Y ordenar a los sacerdotes. Vamos hasta ahí, ¿no? La parashá del día de hoy va de Levítico 21:1 hasta el 24:23. 24:3. Pero, como siempre hacemos, no vamos a estudiar toda la parashá. Siempre lo que hacemos es, en la semana siempre yo les envío para que ustedes estudien, lean. ¿Listo? Pero lo que hacemos es aquí tocar temas importantes, temas relativos, y la verdad hoy no vamos a pasar del capítulo 21, que tiene mucho. Y por eso se trata siempre de hacer la secuencia cada año, para que cada año el Señor nos vaya enseñando y vamos tocando mucho, mucho más. Recordemos que no se trata tanto de correr, sino siempre de ir consumiendo poco, pero aplicando mucho. ¿Listo? Entonces vamos a ver hoy vamos a ver unos aspectos importantes también. Yo conecto el computador, que se me puede, um, se me puede ¿qué? Descargar. Entonces vamos a hacer un resumen prácticamente desde el Éxodo que venimos estudiando el tema de los mandamientos de Dios. Y vamos a resumir un poco para qué, para podernos colocar en contexto, ¿listo? De todo lo que hemos visto hasta ahora. Porque desde la mitad del Éxodo prácticamente vemos la entrega de los mandamientos de la Torá del monte Sinai, las ordenanzas de Hashem con base a la construcción del santuario, dando instrucciones específicas para qué, acerca de su diseño, para que ellos proyectaran lo que el Señor colocaba en sus mentes. Y hasta que el santuario es levantado, y todo esto ha sido los pilares del estudio que hemos llevado hasta ahora. Y esto es desde la mitad del Éxodo hasta el final. Luego comenzamos con Levítico, porque el Levítico comienza a dar unos mandamientos para la serie de sacrificios que el Señor empieza a dar, ¿cierto? Lo hemos visto aquí, todos los tipos de sacrificios. En este caso, quiénes lo presentaban, de qué manera lo presentaban y por qué lo presentaban, y además del lugar en donde lo presentaban. ¿Listo? Vimos conceptos como Tahor, Tamé, Hol, Sheketz, todo lo que significa y cómo el judaísmo atrevidamente sacó esos conceptos del templo y los instauró casi antes del primer siglo y del primer siglo hacia los gentiles. Esto lo cual no tenía nada que ver. Entonces,
Adicional a esto, el Señor da unas reglas fundamentales para el funcionamiento de todo el tabernáculo. Un orden que no debía, ese orden no venía por mente humana, sino que venía por la lógica del Señor. ¿Listo? Todo esto es importante entender que esto es espiritual. Y todo esto lo podíamos entender que gracias al Evangelio. Porque si gracias al Evangelio es que podemos comprender lo que los sacrificios, el tabernáculo, los utensilios, el orden sacerdotal apuntaban hacia dónde. ¿Y hacia dónde apuntaban? Apocalipsis 21, 27 nos puede mostrar un poquito. Apocalipsis 21, 27 nos muestra, dice, no entrará en ella ninguna cosa tamé. Es decir, ya sabemos que tamé no es inmundo, sucio, no hace referencia a contaminado, ni impuro, nada, sino que hace referencia a lo que es incompatible con la santidad. Estar inhabilitado con relación a la santidad, ¿no? Ya vemos en las parashas anteriores todo esto y cómo se inhabilitaban, cómo se hacían incompatibles por el Señor en ese momento para poder servir en el santuario. Y dice, o que hace alguna abominación. Esta es la palabra toeva, que hace referencia a una torcedura, todo lo que es torcido y que no viene dentro de lo que es recto, que es en la Torá del Señor. Y dice, y o mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Listo? Entonces, todo esto aplica hacia eso. Sí tiene más sentido aplicarlo hacia el tema de que ningún incompatible, es decir, nadie que no haya sido llamado por Dios podrá entrar a la vida eterna a no ser que Él le conceda el acceso. Nadie va si no es por mí. ¿Listo? Entonces va a través mío. Entonces vemos normas, instrucciones precisas con relación al servicio de Hashem, tanto en implementos físicos como espirituales. La muerte de los hijos de Aarón vimos que nos enseñó el tema de que el servicio a Dios es muy serio y de gran madurez, y no con base a nuestra razón, sino con base a la lógica y la razón del Señor, es decir, conforme a sus procedimientos, su mishpat, ¿listo? Su procedimiento correcto. Por eso el Señor nos dice a nosotros, sean santos como yo soy santo, es decir, sean distinguidos, es decir, apártense de todo aquello que en lo que yo no estoy y en lo que yo tampoco he mandado a hacer. Literalmente, eso hace referencia a lo que entenderse como santo dentro de este mundo, ¿no? Y el Señor da también mandamientos para nuestra vida cotidiana y que resultan ser un cerco de protección. Eso lo vimos la semana pasada, ¿no? ¿Para qué el Señor pone el cerco de protección que es su Torah? Para no morir, ¿vale? Él no lo hace por capricho, Él no lo hace por querernos amargar la vida, ni mucho menos el Señor pone mandamientos para protegernos de morir. Eso le dijo a Aarón. Aarón, dile a tu hermano Aarón que se guarde de entrar al tabernáculo así, así, para que no muera. Claro, hay una conducta, hay un orden, hay una forma, no es a la forma nuestra. Y es para ejercitar la carne, es decir, para no dejarnos llevar por los impulsos y hacer lo que bien nos parezca. Porque eso al fin y al cabo lo que quiere la carne es insurrecto, es decir, no se quiere sujetar. ¿Listo? Por eso la santidad no es algo solamente exclusivo del templo, sino que la santidad es puesta para nosotros porque la santidad regula las acciones humanas, las acciones y los aspectos de nuestra vida. Por eso es que en el Evangelio vemos que somos llamados que templo de Dios, que eso no es cualquier cosa, ¿vale? Y ese templo es donde mora su Ruach HaKodesh en nosotros, nada más y nada menos. Si mírese, si el sacerdote solo podía entrar una vez al año al santuario y el que entrara caía muerto, cosa que no se registró hasta ahora en la Biblia, un caso, ¿cierto? Como el caso que de pronto leemos en esta parasha también de la hija del sacerdote que se vuelva promiscua y descompleta a su padre, que era quemada. No se vio un caso, tampoco la Biblia no registra un caso, porque el Señor ponía esas consecuencias para que temieran y no se desenfrenaran en la carne. Claro, ¿quién va a querer morir a quemado o apedreado? Nadie. O sea, entonces, eso el Señor lo pusiera como un límite. Hey, yo le tengo un golín porque el Señor sabe muy bien cómo nuestra carne se desenfrena. Entonces sabe qué límites ponernos. Y no nos pone como que, ay, qué pereza el Señor. Ay, qué pereza. El Señor no quiere que yo disfrute la vida. No es para mal, es para bien. ¿Sí me va a entender? Pero infortunadamente la religiosidad lo ha hecho ver como una carga, ¿vale? La santidad la ha hecho ver como una carga.
Hace ver que andar en santidad es ser obsoleto, es ser anticuado, estar en la esclavitud, haberse caído de la gracia. A ellos les llaman estar en la santidad, estar caído de la gracia, tristemente. Y están en la ignorancia, ¿no? Antes, la palabra del Señor, los mandamientos son los que nos libertan. ¿De qué? De las costumbres y las conductas de muerte que hacemos en él y que nos llevan siempre a esta carne. O sea, entonces, es prácticamente la santidad, la estructura espiritual que Él dispuso para nosotros y para que de esa manera podamos ser aptos para Él, siendo herederos de qué? De la vida eterna. No se trata de caminar 3 metros sobre el suelo, ni mucho, no, esa no es la santidad, ¿vale? Así que familia, es sumamente importante comprender qué es la santidad, porque a veces pensamos y nos han enseñado que la santidad es emanar una aurora alrededor, caminar por encima del suelo, verse serio y muy... No, no, eso no es santidad. Hay que tener límites, sí, pero ser santo es estar dentro del cerco de protección de Dios, dentro del límite, así como el ejemplo que vimos en Génesis, como el Señor puso a Adán y a Eva en el cerco del Gan Eden, pero tristemente es por haberse salido de ese cerco de protección, pues entró el pecado a a la tierra, ¿no? Aquí al cosmos, infortunadamente. Bueno, o a este globo terráqueo, ¿no? Entonces, no hace referencia literalmente a todos estos conceptos que tenemos, sino mantenernos dentro de su palabra. ¿Listo? Eso es, en pocas palabras, andar en obediencia. Ahora sí, después de esta introducción, vamos a entrar en materia, capítulo 21, versículo 1. Y mire que dice, Bayomer Hashem el Moshe, y entra la palabra de la parashá, Emor el HaKohanim, Bnei Aharon. Entonces dice, di, habla, ordena a los sacerdotes hijos de Aarón, ¿cierto? Y diles tú a ellos que por Nefesh y Tamá Beamai, dice, no se harán incompatibles con la santidad en medio de su pueblo, ¿listo? O en su pueblo. Fíjense, pues, esto es importante. Lo traduzco literalmente de aquí de la Biblia hebrea, ¿no? Entonces, por eso es un poco diferente a la Reina Valera. Pero todo esto lo leemos dentro del concepto de lo que hemos visto por las palabras. Entonces el Señor está diciendo, dijo Hashem a Moshe, habla a los Kohanim, a los sacerdotes, hijos de Aarón. Miren, hijos de Aarón se puede entender como tanto los hijos biológicos como los discípulos, es decir, como los sacerdotes rasos que estaban en el servicio del tabernáculo, porque recordemos que la palabra ben y la palabra, de hecho, eso uno lo entiende más adelante. La palabra, ya sabemos que la palabra ben en hebreo, que traducen como hijo, que literalmente hace referencia biológicamente a lo que es la denotación hijo, también se entiende como discípulo, ¿cierto? Discípulo, alguien que porta la enseñanza de su maestro. Y al maestro se le llamaba Abba. Era curioso, ¿no? Se le llamaba al maestro, que tanto se conoce como padre. ¿Listo? Pero no es que este hijo, este discípulo, sea biológicamente hijo del maestro. Puede ser cualquier... Pablo le llamaba a Timoteo mi hijo, mi discípulo. Y es por eso que esto nos enseña siempre a entender de que Yehoshua Hamashiach no es ningún hijo junior, chiquito por allá, y que tiene un papá llamado Padre o Dios. No, es la misma simplemente enseñanza de que Padre, Abba, es la plenitud de la deidad, ¿cierto? Todo lo que está arriba, la sabiduría de Dios aún no revelada, y el Hijo es el portador del amor, ¿cierto? Que es su cuerpo que se manifestó para morir por nosotros. Entonces, fíjense la diferencia, y esto se conoce en los conceptos del Talmud, de la Mishnah, porque es la forma en que el pueblo conocía estos conceptos, ¿vale? Entonces, por eso me atrevo a decir que eran los hijos, no solamente biológicos de Aarón, sino los restos de los sacerdotes, tal cual. Era el resto de los sacerdotes, porque está hablando, dile a los sacerdotes. Había más, ¿cierto? Había más, no eran los únicos, los otros dos hijos de Aarón que le quedaban, eran los únicos más. ¿Listo? Entonces, ya vimos la semana pasada que la palabra nefesh, ¿cierto? ¿Cómo lo traducen aquí? Que por un muerto, ¿no? No se contamina. Ahí está le nefesh, logit tama beamai, ¿cierto? La palabra nefesh no hace referencia a alma, que es como lo han traducido, que es como algo gaseoso, algo que tenemos internamente y que cuando morimos va supuestamente al paraíso.
No es nada de eso. Ya lo vimos y la clase pasada vimos una grande explicación de todo el tema, ¿no? Y ejemplos mismos en la escritura. Cómo traducen en algunos lados alma y en otros lo traducen como persona. ¿Sí me van a entender? Entonces, ¿al fin qué? ¿O es alma o es persona? La misma Biblia se contradice. La Biblia no, los traductores. ¿Listo? Infortunadamente. Pero no, ya vimos que alma, la palabra nefesh, hace referencia a cuello, a garganta, pescuezo, a un ser vivo, una persona. Por eso el concepto de alma es sumamente incorrecto y jamás existió ese concepto en el pensamiento hebreo. Ahí ya está con ello. Pero, pues infortunadamente, el occidental, aquí en el lado occidental, que está lleno de costumbres romanas, griegas, todo eso se implementó y se regó por el catolicismo, cristianismo que se mezcló con esa parte y hasta el sol de hoy, ¿no? Ya tenemos toda esa mezcla doctrinal e infortunadamente la metemos a la escritura, ¿no? Y los traductores de la Biblia no eran muchos, eran creyentes, otros tenían su ideología, otros creían en tal y cada uno colocaba lo que mejor le parecía en ese caso, cristianamente. Entonces eso es un grave error. Pero bueno, gracias a Dios por los varones que ha levantado y personas para, con estos idiomas, pues para hacer esas correcciones, ¿no? Por otro lado, vimos que el concepto de tamé, Paula tiene una pregunta en el chat. Paula tiene una pregunta en el chat. Sí, esto va dirigido también a nosotros por ser un real sacerdocio o se refiere solo a los ministros. Ya vamos para allá, no te me adelantes, Paula. Ya vamos para allá. Pero buena pregunta, ¿listo? Ya vamos para allá, ¿vale? Ya vamos para allá. Vamos avanzando, ¿listo? Y ya vemos que el concepto de tamé, que siempre traducen inmundo, sucio, contaminante, como si, y lo vimos con relación a las mujeres, ¿cierto? Cuando están pasan su etapa de embarazo y de dar a luz, y que obviamente quedan en un estado de incompatibilidad con la santidad, pero eso no la hace inmunda, no la hace sucia, no la hace contaminante en absoluto, porque esa mala traducción, imagínate algo inmundo. O cuando la mujer está en sus días, en su periodo menstrual, entonces es inmunda. No, no es contaminante, no es sucia, nada de eso. Tristemente la traducción no ayuda. Simplemente ya explicamos lo que era ser incompatible con la santidad, es decir, que no podía entrar al tabernáculo en esa condición. Punto. Ya está. ¿Listo? Pero no es porque la mujer sea inmunda o algo, no, eso es suena horrible. ¿Listo? Suena horrible, eso no es nada que ver aquí. Entonces simplemente lo vimos así, ya nada más. Por eso la palabra puro, que está jor, impuro, inmundo, sucio, contaminante, no se comprendían en en el pensamiento hebreo. Y tampoco transmite la idea correcta del significado de estas palabras. Y por eso no nos permite entender más a profundidad lo que el texto quiere decir. Y perdón que sea tan reiterativo, pero es que es muy necesario aclarar y comenzar a leer y estudiar con los conceptos correctos para que nuestra imaginación no huele y y no nos pase lo que le pasó a los hijos de Aarón. Quisieron agradar a Dios a su manera y perdieron, murieron allí. ¿Sí me van a entender? Entraron ebrios, se contaminaron con otra, quién sabe, sus pensamientos. Ya saben, ya vimos lo que era embriaguez, ¿no? Ya vimos lo que era este tipo, habían dos tipos de embriaguez, o la que era literalmente con licor o la doctrinal, que es basada en tus propios pensamientos, hacerte tu propio Dios. ¿Listo? Entonces, con base a esto, con base a la instrucción es que no hacerse incompatible con la santidad, que es Dios, por ningún cuerpo muerto, en este caso, persona o vecino. Una persona, es decir, un vecino o un amigo, no hacerse incompatible. Ya vamos a mirar esto. Entonces, ¿cómo funcionaba? Porque fíjense que la palabra nefesh aquí funciona por persona muerta. Y fíjense que a una persona muerta le llamaban Abba. Le llamaban Abba, literalmente. ¿Por qué? Porque era transmisor de muerte en en este término, ¿no? Era un agente contaminante. Un cuerpo muerto cuando se muere es un agente transmisor, contaminante. ¿Viste? Y le llamaban Abba, un cuerpo muerto. Imagínense esa profundidad de la palabra, que no es solo padre. ¿Se puede entender? Entonces, fíjense todos estos detalles. Entonces, ¿cómo funcionaba esto? Si eras un sacerdote raso, un discípulo de Aarón, no te podías inhabilitar a causa de un amigo o vecino tuyo que se había muerto, ¿cierto? No podías tocarlo, no podías acercarte a él. ¿Listo? Ahora,
Esto debe tener una connotación física fuerte que a veces no alcanzamos a dimensionar, y ya lo vimos con el tema de los alimentos, ¿no? En Levítico 11, que el Señor nos prohibió comer ciertos alimentos y a veces no entendemos por qué, pero solo el Señor dice, hey, obedece, que yo sí sé qué pasa en este mundo espiritual, lo que tú no ves. Listo, ya, obedezcamos, punto. Obedecer no cuesta nada, lo que le cuesta es a la carne, ¿listo? Pero esa es la lucha. Entonces, esa connotación, y sabemos gracias a la ciencia, que un cuerpo al momento de fallecer comienza su proceso de descomposición. Ya no, el oxígeno ya no anda por el, ya, cuando no hay oxígeno, se empiezan a morir las células, empiezan a degradar los tejidos, empiezas a volverte un transmisor de contaminación, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Si desobedecía esta persona, quedaba inhabilitado conforme a la entrada al santuario, es decir, no podía entrar al santuario, sino que tenía que esperar hasta la tarde y ya. Listo, fíjense que esto no era un pecado de muerte, pero de todas maneras, el hecho de que no haya sido de muerte no quiere decir que no era necesario, exactamente, era necesario, o sea, desobedecer, ¿no? Había que obedecer tal cual, ¿no? Había que obedecer. Espera un momentico, por favor, que es que van a entrar unas personas que no había visto aquí, Dalia y Eiber. Listo, nuestros hermanos. Entonces, ya sabemos, en este caso, que ellos no podían tocar. ¿Listo? Ellos quedaban literalmente deshabilitados si entraban al tabernáculo, sí, y era una afrenta. Y además porque entraban así, morían seguramente, ¿vale? Entraban así, morían. No se ve registro en la escritura de que haya muerto alguien así, pero seguramente morían. Lo que le pasó al dios Aderón también. Entonces no podías entrar. ¿Por qué? El Señor solo lo sabe. Por eso el Señor mandaba a lavar las ropas, mandaba a lavarse la carne, después de todo eso. Es que, como dice mi esposa acá siempre, si el Señor nos permitiera ver el mundo espiritual, así como el de las bacterias, uy, mejor dicho, o sea, si el Señor nos permitiera ver el mundo de las bacterias, el mundo de los microorganismos, creo que quedaríamos traumados completamente en todo la, uy, yo no quiero tocar esto, uy, no, imagínate uno viendo los microbios aquí, debe ser horrible, ¿sí me van a entender? Debe ser, eso es tremendo. Entonces, solo el Señor sabe y por eso tenemos que nosotros simplemente obedecer. Exactamente, Él es el sabio. Sin embargo, al parecer, cuando uno lee el siguiente versículo, que son los del 2, el 3 y el 4, los siguientes versículos, uno se da cuenta que había como una excepción que hacía Hashem, como algo humanitario por parte de él con estos sacerdotes rasos, menos el sumo sacerdote. Ojo, que el sumo sacerdote si no la cobijaba de estas excepciones. Y ya vamos a ver por qué. ¿Por qué? Porque ya tenía, el sumo sacerdote tenía mayor responsabilidad por lo que estaba cercano al Creador, entraba al lugar santísimo y se le demandaba más. Por eso dice el Mashiach y dice la escritura que al que mucho se le da, mucho se le demanda. Y al sacerdote se le demandaba en gran manera. Vamos a leer los versículos 2, 3 y 4. Levítico 21, 2, 3 y 4. ¿Listo? Entonces, yo los voy a leer. Vamos a ver qué dice aquí. Vamos a leerles de la Reina Valera. ¿Listo? Ahorita lo leemos desde la Biblia hebrea. Dice, pero por su pariente cercano, por su madre o por su padre, o por su hijo, por su hermano, o por su hermana virgen, a él cercana, la cual no haya tenido marido, por ella se contaminará, ¿cierto? Versículo 4, no se contaminará como cualquier hombre del pueblo haciéndose inmundo. Esto si se lee así no se entiende mucho, pero si vamos a profundidad del contexto, por eso les di todo ese contexto, ¿listo? Para poder comprender, el texto realmente dice así, del versículo 2. Si no, o excepto por su pariente, a él, el cercano, por su madre. Mire, está hablando de un círculo familiar primeramente. ¿Listo? Padre, madre, hijo, hija, hermano, hermana, la que es la virgen cercana a él por la pureza. ¿Listo? La cual no ha estado con varón, por ella se hará incompatible con la santidad. Mire que hay una excepción para esos sacerdotes rasos. Pero el versículo 4 se lo dice al sumo sacerdote. No se inhabilitará, y ahí está implícitamente hablando del sumo sacerdote,
no se inhabilitará con la santidad. Y ahí está la expresión Baal Be'amaif, ¿cierto? Baal. Ahorita que la palabra Baal, que a veces lo hacen siempre, ¿dónde está lo hacen siempre ver como, pues, el Baal peor, la deidad cananea. Baal, ¿cierto? La palabra Baal tiene connotación tanto como esposo, ¿cierto? Como dueño, maestro o experto en algo. Pero en este caso, el sumo sacerdote era el maestro en medio del pueblo. ¿Se va a entender? Por eso dice Baal Be'amai en hebreo. ¿Cierto? Ahí no lo traducen bien. Ahí se le dice como, lo dice como, no se contaminará como cualquier hombre de su pueblo haciéndose inmundo. No, tanto la traducción es así. ¿Cierto? Dice, no será compatible con la santidad el maestro de su pueblo por la profanación de él, ¿cierto? ¿Cómo así? Vamos a mirar todo esto, ¿listo? Vamos a mirar. Al parecer, lo que muestra la escritura es que solamente por un pariente cercano, llamado padre, madre, hijo, hija, núcleo familiar cercano, se podía un sacerdote raso inhabilitar, ¿vale? Es decir, podía acercarse, ir, asistir, en este caso. Era como algo humano, como que el Señor obviamente tenía esa compasión, ¿cierto? Y se solidarizaba con el dolor que estaba sintiendo esa persona. Fíjense, Entiende el dolor. entendiendo el dolor. Pero para el sumo sacerdote no, ni por sus hijos. Aarón no pudo sepultar a sus hijos. Aarón, ¿qué le dice el Señor? No, dile Moisés, dile a Aarón, a tu hermano, que no salga del tabernáculo. ¿Qué quiere decir esa expresión, no salga del tabernáculo? Es decir, que por esto que le pasó, no deje las responsabilidades por las cuales yo lo llamé en el tabernáculo. No se puede dejar llevar emocionalmente, afectivo, nada. Por eso dice que Aarón guardó silencio. Aarón sabía. Aarón sabía la responsabilidad que tiene. Ya es donde yo quiero ir. Claro, obviamente le tuvo que dar todo el niño. ¿Se va a entender? Pero Aarón sabía, y eso es madurez. Esa es la madurez espiritual. Saber la responsabilidad que tú tienes independientemente de la situación. Y me refiero a responsabilidad con Dios. ¿Vale? En los asuntos espirituales y obviamente también aquí terrenales, ¿no? En lo que concierne a la responsabilidad. Pero eso es madurez. Y eso es saber afrontar las cosas con madurez, literalmente en lo espiritual. Responder a lo que Dios te ha llamado independientemente de la situación. Incluso hasta el punto de llegar a dar tu vida por el Señor, si fuese posible, ¿no? Entonces, para esto, Aarón obviamente no lo acobijaba porque tenía mayor responsabilidad. Y algo que comprendía, ahorita lo vamos a ver, porque lo relacionaba con Yehoshua HaMashiach, porque recordemos que el sumo sacerdote representaba a Mashiach en medio del pueblo. ¿Sí me van a entender? Por eso el sumo sacerdote tenía que estar todo el tiempo compatible con Dios, hacer un proceso con las vestiduras de la santidad. Morcho, era como si estuviera representando al mismo Dios ahí en su pueblo. Imagínense. Entonces, ¿cómo iba a representarlo? ¿Sí me van a entender? ¿Cómo estaba? Y es ahí donde nosotros tenemos que preguntarnos también, ¿cómo estamos representando a Dios delante del pueblo, delante de las personas? ¿Estamos siendo testimonio? ¿Estamos siendo ejemplo? ¿O nos estamos dejando simplemente llevar por por nuestro parecer, por nuestra emoción y a toda, ay no, yo creo que Dios no se enoja, ay, yo creo que Dios no le... Ojo, que por cada cosa tendremos que rendir cuentas, dice la escritura, ¿vale? Lo que pasa es que nos confiamos porque no vemos las consecuencias aquí mismo, pero se nos olvida que viene un juicio y eso es lo que a veces desestimamos, el juicio de Dios que va a ser bien severo, ¿no? Y a veces nos podemos jugar con candela. Sin embargo, familia, y esto lo digo en mi consideración y leyendo el Evangelio, cuando vemos que Mashiach le dice a aquel hombre, deja que los muertos entierren a sus muertos. Es decir, como que, y tú sígueme.
¿Qué le está diciendo? Está diciéndole, hey, no sigas lo muerto, porque al que sigues te dará la vida eterna, ¿cierto? Que es Mashiach. Y nosotros no nos movemos en medio de muerte, sino en medio de vida. ¿Y qué dice Mashiach? Le dice, yo no soy Dios de muertos, sino Dios de vivos. Hashem no es Dios de muertos, sino de vivos. De Abraham, Isaac, Jacob. Claro, están vivos en la promesa. ¿Listo? Están vivos en la promesa. ¿Vale? Y claramente nosotros siendo un reino de sacerdotes para Hashem, ojo con esto, debemos también cuidarnos de estos procedimientos y no debemos dejar nuestra responsabilidad del llamamiento de la santidad con el cual fuimos convocados, ¿cierto? Que fue por medio del santo. ¿Por qué? Miren, yo lo veo de esta manera y pueda que mi apreciación no sea la más precisa, ¿cierto? Pero es lo que veía en el texto y es la siguiente, fíjense. El sumo sacerdote era claramente una figura de Yehoshua HaMashiach. Era el modelo de la santidad en medio del pueblo. Este era el único que podía ingresar al lugar santísimo. Y por ende, ya les dije, se le exigía más. No estoy diciendo que todos nosotros seamos sumos sacerdotes. Ojo con esto. ¿Listo? No estoy diciendo esto. Pero sí tenemos gran responsabilidad con la santidad, puesto que el Evangelio nos dice y nos enseña que gracias al sacrificio de nuestro gran sacerdote Yehoshua HaMashiach, podemos tener acceso ¿a qué? Al lugar santísimo. Fíjense ahí, fíjense en ese detalle. Mira el paralelo que estoy haciendo, ¿no? Fíjense en el paralelo. Ya podemos entrar al lugar donde el sumo sacerdote entraba una vez al año. Y ya podemos entrar continuamente, imagínense. Bien, entonces por eso lo llevo a este nivel. ¿Listo? Llevo a ese paralelo. Entonces, así como Pablo nos dice que seamos imitadores de Mashiach, nosotros debemos continuar con esta conducta de santidad, tanto en lo físico como en lo espiritual, porque eso hace parte de la santidad. Y dice la escritura que al que mucho se le da, mucho se le demanda. Y a nosotros se nos ha dado la vida eterna. En él tenemos vida eterna. Fíjense. Ahora, sabemos que hoy en día no hay templo. ¿Listo? Pero hay alguien mayor que el templo, el cual se manifestó que es él. Y por ende debe existir esa mayor reverencia y respeto, puesto que nosotros somos templo de él. ¿Sí ven? Voy a contar un caso aquí con el permiso de mi mamá, y es algo personal, ya que estamos hablando de este tema. Y es que hace 2 años, ya prácticamente, mi abuela murió, ¿cierto? Y yo admiro mucho a mi mamá por eso, la verdad. Porque mi abuela se murió un jueves, el viernes se hizo la velación y la cremación iba a ser en Shabbat, si me hago entender. Iba a ser en Shabbat. Y fíjense que esa es la importancia de uno siempre ser atento con sus padres, con sus seres queridos todo el tiempo. Me hago entender. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasó? Entró esa disputa de, ¿será que voy? Pero es que mi mamá, solo tuve una mamá. Claro, nos entra el sentimiento de que, bueno, realmente tengo que acompañarla. ¿Qué estás acompañando? Es la pregunta, ¿no? Si la persona estuviera viva, si la persona escuchara, sintiera, no la estaríamos velando para sepultarla o cremarla. ¿Se me va a entender? Y es ahí donde Mashiach le dijo al discípulo, deja que los muertos entierren a tus muertos y tú sígueme, que yo doy vida. ¿Cierto? Es la vida. ¿Qué pasó? Obviamente uno entiende y es primera vez y por eso yo digo que yo admiro mucho a mi mamá por ese punto, porque en pleno Shabbat y además tenía hermanos, mis tíos. Y yo digo, hombre, si mamá solo hubiera sido hija única, uno dice, listo, esa excepción se puede hacer. Pero habían otras personas que se encargaban de ese cuerpo. Mi mamá estuvo ahí hasta el final con mi abuela. Y mi abuela, hasta donde tuvo conciencia, siempre tuvo presente eso.
Por eso nos lleva siempre, esas doctrinas del alma, de la vida después de la muerte, es la que nos lleva a ese sentimentalismo a pensar y muchas veces a transgredir el mandamiento. Y fue Shabbat, pero le dio más preeminencia al Shabbat, al mandamiento de Dios, a la obediencia, a la santidad. Y eso no lo vemos ahorita reflejado como que, ay, pues yo hubiera podido ir, mire que no me pasó nada. Ojo, porque en el día de juicio, eso puede contar muchísimo. ¿Sí me hago entender? Eso puede contar mucho en el día del juicio. Aún no lo vemos, pero el día del juicio puede contar mucho. Ahora, a mí me pasó, porque me tocó ver morir a mi abuela. Yo no había entendido esto de esta magnitud. Sin embargo, estaba mi abuela y mi tía. Mi abuela murió y inmediatamente uno lo que hace es cerrar la mandíbula y apretar para que no se descuelgue, ¿cierto? No queda ahí todo. Yo no quería hacerlo, porque yo dije, no, pues yo no me voy a contaminar, o sea, no voy a tocar a un muerto. Ya murió, siempre estuve hasta allá, hasta que estuvo con vida. Y estuve ahí, tan, ya murió, y dije, Señor, gracias. ¿Listo? Ya está. Me alejé y en ese momento mi tía, papi, ayúdeme, ayúdeme. Yo pensaba que me hacía inhabilitado hasta la tarde, ¿no? Que aún no tenía el conocimiento de que pues ahora ya no hay templo y eso de que te quedas inhabilitado hasta la tarde no es así. Ya en Mashiach, si pecas de alguna manera, pues pide perdón inmediatamente, ¿no? Ya tenemos, no es que esperar hasta la tarde para entrar al tabernáculo, no, sino que ya en Mashiach inmediatamente, porque ya tenemos acceso al lugar santísimo. ¿Listo? Entonces, yo dije, ok, Padre, perdóname, me tocó porque no había nadie más ahí, sino mi tía y yo. Y agarré, ya está, porque son excepciones, ¿listo? Y que Hashem me entiende. Por eso él no dejó esto como un castigo de muerte, también. Como que el que haga esto muere irremisiblemente. No, como hay otras sentencias que se da, el que haga esto muere irremisiblemente. Pero el Evangelio también nos lo muestra y nos lo dibuja desde otra perspectiva, que es más tesa aún. Mateo 10:37 que nos enseña. Mateo 10:37 nos enseña y dice, que el que ama a padre o a madre más que a mí, no está a la altura de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no está a la altura de mí. ¿Vale? ¿Cómo funciona esto hoy en día estando en vida, no? Eso le pasó a mi mamá ya con mi abuela, ya ese cuerpo estaba muerto, ya no fue en Shabbat y mire, no pasó nada. Ya está. Estuvo hasta el último momento y fue al velorio, así porque era viernes y ya está, y no ha llegado el Shabbat. Pero ya el Shabbat, ya hasta ahí llegó, ya le dio la honra que tenía que darle en vida, por eso regale flores en vida, todo lo que sea en vida, háganlo, ¿cierto? Porque a veces también nos juega una mala pasada eso, no hacerlo en vida. ¿Qué pasa? Pero cuando Mashiach dice el que ama a su padre y a su madre más que a mí no está a la altura de mí. ¿Cómo así? O sea, no puedo amar a mi papá y mi mamá. No, no está diciendo eso. Está dando a entender que literalmente el que coloca a su familia, su núcleo cercano, por encima de la obediencia a Dios, el que se hace incompatible con la santidad por agradar más al ser querido que a Dios, aún no ha tenido claro lo que es estar en Yehoshua HaMashiach, lo que es estar en la santidad. Y eso pasa mucho, y ahora se acerca la fiesta de la madre, ¿vale? Ya sabemos que son fiestas paganas, fiestas que el Señor nos ha mandado a celebrar, fiesta del Padre, amor, amistad, San Valentín, Navidad, Halloween, todo esto que tienen trasfondos paganos. Y yo he visto tristemente cómo muchos creyentes, por el sentimentalismo, terminan cediendo. Ay, pero qué malo tiene ir a comer con mi mamá. Qué malo. Hombre, porque lo hace otra semana, otro día del año. Además, como les he dicho, ustedes no saben espiritualmente lo que pasa. Muchas veces. Cuando desobedecemos o cuando obedecemos, no sabemos qué pasa espiritualmente. Solo Dios sabe. ¿Se van a entender? Y es ahí donde no podemos todo el tiempo entrar como en una provocación a la santidad. O sea, provocación para mal a Dios, ¿no? Es mejor obedecer. Ya está. El sentimentalismo siempre juega una mala pasada. Y el Señor, vemos aquí en esta parasha, cómo le limita las emociones y las afecciones y los afectos emocionales y sentimentales a los sacerdotes. Cuando les dice, no se unan con una promiscua, que la traducen como ramera, la palabra zona, ¿cierto? Está en el capítulo 23, creo que es 22. O 21, sí, sí, 21 más abajo. No se unan, claro.
Es decir, que la obediencia a la santidad está por encima de cualquier afecto emocional o sentimental. Ya está, por ahí, sea hijo, sea hija, lo que sea. No puedes darle más importancia y honra a tu papá, a tu mamá, a tu hijo, a tu hija, que a la palabra de Dios. No quiere decir que no honres a padre y a madre. Ojo, es diferente, no malinterpreten. Que eso también es un mandamiento. ¿Sí me van a entender? Entonces, pero tiene un equilibrio. Siempre Dios va a tener la mayor preeminencia en todo. Pero vuelvo y les digo, esta es la visión, o esta es mi visión de estos textos. Y lo que el Señor me permitía ver y dibujar un poco alrededor de ellos. Puede que haya otra visión más, ¿vale? Pero porque estoy seguro de que por parte de nosotros debe haber suma diligencia en los mandamientos, ¿vale? Al igual que el tema de tocar los animales muertos y que sean tamé, ¿listo? No tocarás animal muerto, o sea, no quiere decir que si tocas un marrano que está muerto, ya quedaste mal con la santidad. Bueno, no sé qué pasa, pero la intención cuenta y Dios mira la intención también. ¿Vale? Y uno tiene que en todo tiempo evitar hacerlo. Siempre debemos procurar la obediencia, la obediencia, la obediencia. Ah, hay excepciones. Bueno, ahí miremos a ver qué pasa con esa excepción, hasta qué punto el mandamiento me permite hacer la excepción, a qué punto el mandamiento es flexible. Pero no podemos ir arbitrariamente, ir quitando, poniendo esto no se hace, esto sí se hace. No, ojo con eso, ¿vale? Ojo con eso. Si tocamos un animal muerto, no toca esperar hasta la tarde. Ya sabemos que el sacrificio fue hecho, es Mashiach, no hay templo, pero tú simplemente pide perdón y ya. ¿Listo? Recordemos que la palabra dice que por todo lo que hayamos hecho, bueno o malo, aquí en la tierra, daremos cuenta de ello en el día del juicio. Por toda palabra necia que salga de nuestra boca, daremos cuenta el día. Ahora, pregunta Dalia, ¿qué pasa si fallece un hijo en Shabbat? Bueno, esa es una buena pregunta, ¿vale? Y el mandamiento permite ser flexible, porque, hombre, eso tiene un nombre en hebreo, no recuerdo cómo se llama, lo voy a buscar y te lo digo, pero en este caso, claro, si ya se muere la persona, obviamente hay un dolor, hay una fuerte, y hay que moverse, porque ya las normas, no puedes tener un muerto tanto tiempo en tu casa, tienes que hacer un proceso de sepultura, ¿cierto? Y bueno, ya tú hablas y le dices, Señor, mira, el Señor es perfecto y sabe, ¿no? Pasó esto. ¿Listo? Ya, ya está. Tú simplemente haz tus cosas, haz lo que tengas que hacer, empieza el proceso para registrar el acta de difusión, etcétera, y ya está. ¿Listo? Porque son casos excepcionales, que estoy seguro que no va a pasar todo el tiempo. Puede ser una excepción, pero que Dios tiene el control de todo, que nunca permita que pase así. ¿Sí me van a entender? Ya está, que sea otro día menos en un Shabbat. ¿Listo? Pero si llega a pasar, pues hombre, te toca hacerlo. ¿Listo? Ya está. Por eso tampoco, de pronto, una flexibilidad en el Shabbat tampoco es una consecuencia de muerte. Pero ojo con esto, y vuelvo y lo reitero, siempre seamos diligentes con el mandamiento, no como que, ay, pues el Señor da flexibilidad, entonces flexibilicémonos, relajémonos. No, no hay que relajarse, siempre buscar la diligencia en el mandamiento. ¿Listo? Eso es importante. Entonces, vuelvo y les digo, esta es mi postura por ahora, hasta el momento. Pueda que venga otra postura, la complemente, o pueda que diga, no, sí, de pronto Steven, no, esta no es. Pero me atrevo a decir que no está muy lejos, fuera ¿de la qué? Fuera de la palabra del Señor. Entonces, para seguir, ¿qué pregunta hicieron? ¿Qué pasa si se muere un perro? Bueno, si se muere un perro y casa en Shabbat, bueno, estos para mí son casos muy, no sé, muy atípicos, ¿sí me van a entender? Yo, si moriría un perro, recordemos que la palabra dice que somos más valiosos que los animales. Y tristemente hoy en día, por esa cultura que hay animalista, le hemos dado más prevalencia a un animal que a un ser querido. Simplemente abra un hueco y échelo ahí. Ya está. Punto. Pues espera la noche. Ah, se murió el perrito. Bueno, envuélvelo en sábana y déjalo ahí en el balcón o no sé, espera un momento, ¿cierto? Envuélvelo ahí, ya está. ¿Listo?
O sácalo de tu casa, porque también es Shabbat, sácalo de tu casa. Yo te aconsejaría, si eso llega a pasar, sácalo de tu casa, entiérralo rápidamente. Listo, ya está. ¿Vale? O sea, si es muy complicado, si muere por una enfermedad, estoy seguro que moriría o en un veterinario, o si murió por una enfermedad en la casa, pues sácalo inmediatamente de tu casa porque si no se vuelve contaminante en el hogar. ¿Listo? Y coge una pala y sepulta, lo pide a alguien que haga una pala. Ahí es donde tenemos que dejarnos de tanto sentimentalismo. Ojo con eso. Y se los digo por experiencia propia, porque a nosotros nos tocó enterrar un perrito también que teníamos en la finca. Se murió de cáncer y nos tocó sepultarlo sin tanto sentimiento. Valemos más que los animales. Que no se nos olvide eso. ¿Listo? Ojo con esas cosas. ¿Listo? Entonces, las conductas, perdón, del sumo sacerdote deben ser un claro ejemplo para nosotros en cuanto a observar la santidad. Estoy seguro de eso. Por eso me atrevo a dar esta conclusión. ¿Listo? Entonces, espero haber respondido a la pregunta de Paula al respecto. ¿Vale? Debemos sí conservar esa distancia. En lo que concierne, en todo tiempo, si a morir familiar, mantente lejos. Ya está. ¿Cierto? O sea, no lo toques. No lo toques. Ya está. No, no, no vamos a decir que si lo tocas vas a contaminarte. No. No, no, sino que es la obediencia y la observación del mandamiento que hace parte de la santidad. Y solo Dios sabe qué pasa, lo que a veces no vemos nosotros, ¿listo? Pero como en el caso mío, me tocó hacer una excepción, me tocó agarrarla, no pasa nada, ¿vale? Pídele perdón al Señor y ya está. Él pe las cosas y las entiende mejor que nosotros, ¿listo? Pero como les digo, que ese comprender de Dios no se vuelva una excusa para nosotros pecar y ya volvernos deliberados en el mandamiento hasta el punto de irrespetarlo, no. Siempre va el respeto por la palabra de Dios, siempre. ¿Listo? Levítico 21:5. Vamos avanzando y para ir terminando. ¿Qué dice? Esto es importante también. Aquí está hablando los sacerdotes, ¿no? No harán tonsura en su cabeza, no rasurarán la barba de ellos, ni en su carne, o sea, su cuerpo, se harán sajaduras. ¿A qué hace referencia toda esta instrucción? ¿Listo? Porque en la pasada hablaba de los tatuajes, ¿no? Ahora está hablando de los cortes. Resulta que cuando una persona le daba lo que era la tzaraat, que acuérdense que lo traducen como lepra, pero no es lepra, ¿listo? Ya sabemos que la lepra no era de lepra lo que el Señor mandaba, en Levítico 14 no era lepra, sino que era una enfermedad espiritual manifestada en esa manera y que Dios le plació manifestarla así para evidenciar de que esa persona estaba en un pecado tremendo. Era una manifestación espiritual, que solo era sana espiritualmente y el sacerdote estaba capacitado para vigilar esa enfermedad. Y la persona que estaba con Zaraat era Tzarúa, se le llamaba así. Que esa palabra no se puede traducir, no se puede traducir a lepra porque no es lepra. Entonces prefiero manejarla en hebreo, Zaraat, una enfermedad espiritual que se daba en la piel. ¿Listo? Ya está. ¿Qué pasa? Resulta que cuando una persona le daba Zaraat, una de las evidencias que comenzaban a ver era la caída del pelo por los lados. La persona se le comenzaba a caer el pelo. ¿Listo? De cuando la persona tenía esa enfermedad, digamos que está en la cabeza, está aquí, tan, ¿vale? Y tenía pelo, aquí, bueno, esto está más raro, pero bueno. Se le empezaba a caer esta parte de aquí de la patilla, todo esto. Se le empezaba a caer el pelo acá, esto. Esta parte del lado, se le empezaba a caer. O muchas veces empezaban a caer de acá arriba también, ¿cierto? De la corona, pero especialmente de aquí de la patilla. Se le empezaba a caer el pelo por la enfermedad. Empezaba a caer, se le empezaba a desprender acá en la patilla. ¿Listo? ¿Y qué pasaba? Y esta es la sien. Ojo, esta es la sien también, ¿no? Patilla y sien. Así como esto acá. Esto aquí se le empezaba a caer el pelo acá. Y a esa persona se le identificaba como Sarúa. ¿Listo? Sarúa, que tenía Zaraa, que lo traducen como lepra, pero no es lepra. Vuelvo y lo repito. ¿Listo? Una persona leprosa, entre comillas. Lo digo pues para temas pedagógicos y lo comprendamos mejor. ¿Listo? Entonces, Hashem estaba diciendo que los sacerdotes no podían rasurarse la zona de la patilla y la sien. ¿Por qué? Y tampoco podían rasurarse la barba. ¿Listo? La barba. No podían rasurarse la barba. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque primero, estos elementos, la patilla y la barba,
son marcas que dio Hashem al hombre para distinguirlo como varón. ¿Listo? Tal cual. Y segundo, para que el sacerdote no fuera confundido como alguien que tenía tzaraat. ¿Sí me van a entender? Como alguien que tenía la enfermedad. ¿Mm? Otra cosa es que el sacerdote sufriera de alopecia, es diferente. ¿Sí me hago entender? A uno se le cae el pelo siempre, es normal, a todos nos cae el pelo. Ya es diferente, ¿cierto? Que se te caiga por genética y toda la cuestión, que se te caiga por ello, es diferentísimo. Pero en este caso, el sacerdote no podía raparse, no podía raparse. ¿Y cuál es el propósito de todo esto? El propósito de todo esto era prácticamente comprender de que la función del sacerdote era ser un intermediario en medio de Dios y, perdón, es que ahí se lo que ya. En medio de Dios y en medio del pueblo. ¿Me van a entender? El sacerdote era un intermediario. Entonces, un sacerdote que tenía que ser reconocible en medio de su pueblo Israel y que esta persona era identificada como alguien quien podía acercarse para conectar con Elohim, las personas podían reconocerlo y acudir a él por su vestimenta y por todo. Tenía unas marcas que le identificaban como sacerdote, que era levita, que era un ministro de Dios en la tierra. Así como cuando identificas a un médico por la bata, como cuando identificas a un mecánico por el overol, a un conductor de bus, etcétera. Son señales de identidad. ¿Listo? Pero imagínense que el sacerdote se cubra la cabeza, se rape la cabeza, perdón, se rape aquí la sien, ¿ah? Que era señal en el pueblo de que una persona tenía esa enfermedad espiritual. ¿Qué iban a pensar? Uy, el sacerdote está leproso, está en pecado. Ya lo cerré. Está en pecado, es lo que iba a pensar, ¿cierto? La gente al verlo así. Que esa persona tenía zarúa, que el sacerdote se cortara la barba y se cortara aquí. Uy, esta sacerdote tiene zarúa. ¿Qué me voy a acercar a esta persona? ¿Ah? Tiene zarúa. ¿Mm? Eso es importante. Eso es importante. ¿Sí me van a entender? Eso es muy importante. Entonces, y en cuanto a las sajaduras del cuerpo, los cananeos tienen una costumbre muy extrema con esto. Tenían una costumbre muy, muy, muy extremas. ¿Por qué? Porque según la historia, los cananeos, ellos manifestaban su dolor por un muerto cortándose el cuerpo. Hacían expresiones cortándose el cuerpo. Eran expresiones de dolor. ¿Me entender? Eran expresiones de dolor, eran expresiones bastante o costumbres muy fuertes en medio del pueblo. ¿Y por qué hacían eso? Porque claramente eso demuestra un claro desconocimiento de la esperanza de la resurrección como tal. ¿Por qué la gente se duele tanto cuando se muere? ¿Qué dice Pablo? No se entristezcan como los que no tienen esperanza. Ah, si mi familiar, mi mamá, mi hijo, mi esposo, mi esposa, mi papá, murió en Mashiach, sí, duele, pero tranquilo, murió en la esperanza. No te desinhibas emocionalmente. Así, No, como Moisés. ¿sí? No lloraron un mes y ya les dijo, Ah, no sí, más. Moisés lo lloraron un mes y el Señor que le dijo a Josué, levántense ya. Ni porque, o sea, ni porque se le hubiera muerto el Señor. Un ejemplo, ¿no? No, levántese, hay que levantar cabeza. Porque, hombre, va a resucitar en el día postrero. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Cuál fue la respuesta de Marta al Señor? Señor, yo sé que él resucitará, mi hermano resucitará el día postrero. Ella no le dijo, yo sé que mi hermano está en el reino de los cielos. Yo sé que mi hermano está con papito Dios. No, no le dijo eso. La respuesta fue, yo sé que mi hermano resucitará en el día primero. Ellos sabían que esa persona murió bajo la esperanza, pero no quiere decir que no te duela. Claro, te duele, es que lógico, somos humanos. ¿Sí me van a entender? No estoy diciendo aquí que no podamos llorar, que no podamos sentirnos entristecidos, afligidos. Claro que sí. Estamos hablando de adoptar costumbres, como lo tenían estos cananeos, que se sajaban el cuerpo. Y fíjense que hoy me puse a investigar una
una costumbre y se las voy a compartir de un pueblo en Indonesia que se llaman, es un pueblito que es los Toraja. Se los voy a mostrar ahora aquí para que vean. Ellos entierran a sus muertos y los desentierran un tiempo y los visten con ropa limpia y se toman fotos con ellos. ¿Sí me voy a entender? Fíjense, aquí están las fotos, creo que estoy mostrándolo ya en pantalla, se ve. Espera que este se me bloqueó la, la ignorancia del ser humano, fíjense. Ahí están. Espérate que se me. El computador se lo puso. Eh, en México también van a comer al lado del cementerio del muerto y todo. Lo comen y no, lo sacan es en Indonesia, aquí donde le estoy mostrando, fíjense. Aquí les estoy mostrando, fíjense estas personas, los sacan, miren los familiares ahí, muertos, los sacan, los tapan y se toman fotos con ellos. Imagínense, esa es otra forma de expresar el dolor. Imagínense, porque piensan que supuestamente están entre ellos y que el alma, y eso es una transición que a la vida, que es una transición hacia la vida eterna y que el espíritu retorna. Mire, todas esas ideas de espíritu y alma, ¿a dónde llevan? Fíjense, todas esas ideas de espíritu y alma, ¿a dónde llevan? Mire todo eso, que eso es inmundo. Imagínense cuán contaminante es ese muerto allí. Eso es abominable, literal. ¿Mm? Qué horror. Es la ignorancia y que el Señor tenga piedad de ellos. Imagínense. Entonces, por eso el Señor, ¿por qué les prohibió eso al pueblo? Para que no adoptaran esas costumbres tan abominables. Porque el Señor está diciendo, hey, no se aflijan así porque yo les doy vida eterna, yo soy la vida, yo soy el Dios de ustedes, ¿por qué van a tener que hacer esto? ¿Mm? Y aquí vamos, y fíjense, les muestro también lo de la patilla, algo muy curioso con los monjes. Píllenlos. Los monjes suelen cortarse la sien, supuestamente como de forma, se rapan, como una forma de bota, ¿no? Vamos a ver si aquí se ve. Qué curioso, ¿no? Que los monjes se cortan aquí la sien y todo eso y se rapan como una forma de devoción a Dios, como los franciscanos, y se rapan arriba también. Fíjense así, ¿no? Qué curioso, algo que Dios prohíbe y lo hacen supuestamente como si fuera un voto a Dios. Imagínense esa abominación e imagínense esa torcedura, ¿no? De la palabra del Señor. ¿Y a qué vamos con todo esto, familia? Y es aquí viene una enseñanza muy pedagógica por parte de Dios. ¿Qué dice la escritura en Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19? ¿Qué dice la escritura? Primera de Corintios 6, 19. Dice, ¿o ignoran que su cuerpo es templo del Ruach HaKodesh, el cual está en ustedes, fíjense, el cual tienen de Dios, y que ustedes no son vuestros, dice así, o sea, usted ya no le pertenece a usted mismo, o sea, usted ya no tiene autoridad sobre usted, es lo que está diciendo. Ya no nos mandamos solos, por decirlo de esa manera, ¿no? Porque fuimos comprados, ¿qué? A precio de sangre, por un sacrificio, y se nos dio el Ruach HaKodesh, que es la presencia del Dios mismo, su poder en nosotros en medio de su pueblo. Y es así, nuestros cuerpos ya no nos pertenecen, son adquisición divina del Señor, somos exclusiva propiedad de Él. La semana pasada también hablamos lo que era la redención, ¿no? Lo que es la redimir, dos palabras hebreas, padá y geulá, ¿no? Explicamos las dos, que una es presente y la otra es futura, cuando Él venga. Y por ende, nosotros ya no andamos en tinieblas, sino que nosotros somos portadores de luz para hacer luz a los demás, más bien portadores de su luz para hacer luz a los demás. Miren, no sé, el Señor nos está diciendo es, a ustedes como pueblo mío, no les es permitido copiar costumbres mundanas para que nos parezcamos a ellos. ¿Qué dice la escritura? Que se vuelvan a ustedes y no ustedes a ellos, tal cual. Y eso pasa hoy en día con el tema de los tatuajes, cortes de cabello, modas, maquillaje, cirugías plásticas por vanidad, porque hay cirugías plásticas por necesidad. ¿Sí me note? Entonces, ya, y eso es así. Miren, hace poco me vi un documental de unos pastores, unos escándalos en iglesias tristemente corruptas, mega iglesias, que son empresas, y cómo pastores gastan miles de dólares en un vestido, en un bolso, o sea, usando ropa Supreme,
Gucci, Armani, un traje de $6.000, un bolso de $14.000, zapatos de $3.000, relojes de $5.000, $10.000. ¿Ah? Solo con el tema de la temática de si tú eres hijo de Dios, eres próspero. Ese tema del evangelio y la prosperidad. ¿Hasta dónde llegan? ¿Hasta dónde llegamos? ¿Mm? Queriéndose parecer al mundo. Ah, chévere, lo moda, así, voy a traer así a los jóvenes y bla, bla. Son estrategias del mundo, no tienes. Ahora, no estoy diciendo que colocarte una prenda, pues, no, 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 no. Es caer en ese círculo de las cosas de las cuales el mundo va detrás de ellas. ¿Mm? Ese es el problema, cuando va detrás de ello. Por eso, la santidad implica un aspecto práctico. La santidad se practica, familia. ¿Cómo se practica? La santidad se practica a través de la obediencia a los mandamientos de Dios. La dieta, las relaciones interpersonales, la vida sexual ordenada y claro está la relación con Hashem para agradarle a Él. Todas las áreas de nuestra vida demandan santidad. ¿Mm? Y por eso dice el versículo 6 y con eso terminamos y dejamos hasta aquí, Levítico 21:6. ¿Qué dice? Dice, Kedoshim Yihule Elohim. Dice, santos serán para el Elohim de ustedes y no profanarán su nombre del Elohim de ustedes. Ya vamos a ver qué es profanar el nombre del Señor. Porque los holocaustos de Hashem y el pan son del Elohim de ustedes que acercan. Y serán santos, dice así. Serán santos. Hau Kodesh. Dice así. Resulta que la palabra hebrea para profanar, la palabra halal, ¿vale? No halal del sello árabe para los alimentos, no, sino halal de perforar, halal, 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 listo, halal. Esta es la palabra hebrea para profanar, lo traducen como profanar, entre comillas. Creo que así se le llama al pan de Shabbat, halal. Y por ende dicen muchos que el pan de Shabbat es un pan circular, como una rosca. No es así como lo hacen hoy en día, porque tiene un hueco en el centro. Supuestamente, no, eso es otra versión. Fíjate que la palabra halal hace referencia a perforar. Perforar. No, 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 no es porque el pan de Shabbat sea obligatorio y no es un mandamiento, no, eso no es bíblico. No que estoy haciendo la claridad, ¿no? Estoy haciendo la claridad, porque la palabra aquí en la Biblia habla de halal, de un pan, pero no estoy hablando, o sea, no estoy hablando de que el pan de Shabbat es bíblico y hay que hacerlo, no, tranquilos. El que lo hace, bien, lo hace para el Señor, y el que no, también lo hace para el Señor, no pasa nada, no es un mandamiento, ¿listo? Solo estoy explicando el tema de la palabra. Entonces, la palabra halal hace referencia a perforar. Cuando algo, y cuando tú perforas, ahí me escuchan ahí, dice que se bajó mucho el volumen, me pueden confirmar, ¿me escuchan ahí bien? Me hacen con el dedito, bien, ¿sí? ¿Me escuchan bien? Bien, bien, bien. No, gracias. Entonces, resulta que la palabra halal, perforar, cuando tú perforas, tú tienes una lámina, ¿cierto? Y empiezas a hacerle un hueco aquí, 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 aquí. Esta lámina, que era una, ya empieza a dividirse, ¿cierto? Empieza a perforarse, es decir, a descompletarse. Perforar tiene sentido de descompletar. ¿Listo? Perforar tiene sentido de descompletar, hacer incompleto algo. Entonces, nosotros, como piezas de la santidad que somos, porque somos representación, los utensilios del templo nos representan a nosotros, debemos mantenernos en la unidad del amor de Él. ¿Cómo así? Dice la escritura, Mashiach, en Juan 17, que sean uno como Abba y yo uno somos, la palabra Ejad, que también se ha malentendido mucho. Resulta que esa palabra Ejad no hace referencia a varias unidades que hacen una unidad. No, Ejad es uno, algo indivisible, no es una partícula compuesta, es algo que no se puede dividir, es una sola pieza. Por eso Mashiach no es desligado de Abba, es el mismo Dios, tal cual. Por eso él dice, yo, Inés, es la voluntad que me envió, no la mía, yo no soy otro, tal cual. ¿Cierto? Son palabras que hay que comprender. Entonces,
En este caso, profanar el nombre de Dios o perforar el nombre de Dios o descompletar el nombre de Dios hace referencia a decir que yo soy de Él, yo pertenezco a la santidad, pero me comporto y adopto costumbres mundanas, no caminando en sus mandamientos, ni en su palabra, ni en sus promesas. Solo soy creyente de palabra. ¿Mm? Imagínense. Y recordemos que todo el tabernáculo era Ejad. Ejad es uno, ¿no? Ejad. Indivisible, entiéndase como indivisible. Indivisible. Ejad, que traducen como uno, es indivisible. El tabernáculo era indivisible, no podía verse brecha por ningún lado. Y eso se lo dice a Moisés. El tabernáculo es Ejad, no tenía ruptura y era exclusividad única de Dios. Los vestidos eran de Dios, las cortinas eran de Dios, las tablas eran de Dios, los panes eran de Dios, el arca eran de Dios, todo era de Dios. Y todas estas eran expresiones del carácter de Dios. Las manifestaciones del carácter. Entonces, los sacerdotes eran exclusividad de Dios. Nosotros somos exclusividad de Dios. Somos pueblo prototipo de Él. Lo dice Éxodo 19. Entonces, familia, Dios no nos llamó para que andemos profanando, es decir, perforando, incompletando su nombre. Dios no nos llamó, no nos sacó del mundo para seguir del mundo. No nos llamó y nos está sacando del pecado para seguir pecando. ¿Mm? El Señor no nos llamó para levantar su nombre por cosas perecederas. Fuimos escogidos para andar en unidad, distinguiéndonos en santidad, siendo luz en medio de las tinieblas. No se trata de expresar nuestra propia identidad, y es que yo soy caleño, mi cultura es así, y de esa manera yo atraigo a la gente, yo atraigo a los jóvenes, a las personas, hay que ser open mind, mente abierta, todo ese tipo de cosas. Aquí es la capital de la salsa, aquí nos gusta así, 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 hombre. Cuando Dios te llama a ti, ya esa cultura caleña de Bogotá, tejana, paisa, lo que sea, de donde vengas de Europa, eso ya pasa a un segundo plano. Ya eso muere, debe ir muriendo en nosotros. Obviamente hay cosas que no se quitan, ¿no? Porque ya eso se arraigan a nosotros como seres humanos. Pero ya eso no es así, porque cuando decimos, uy, no es que yo soy así, no es que voy a adoptar esto, uy, es que trae esta estrategia, uy, es que me voy a vestir así para a los jóvenes me vean como el man cool, relajado, eso ya es la carne hablando allí, eso es una manifestación de la carne claramente. O que dicen, es que yo soy así y de malas, yo hablo así, ojo, ojo, si piensas de esa manera y no reconoces tus errores, pues déjame decirte que estás haciendo tu propio Dios y no estás siendo uno con Él. Ese cuentico es que Dios te ama y Dios te acepta como tú eres. No, eso es un completo engaño, porque Dios no nos acepta como somos. Una cosa es que Él nos llama por su gracia, nos da perdón y nos injerta su pueblo para identificarnos que somos de Él, ¿vale? Porque en el mundo andamos sin identidad, somos de aquí, somos de allá, somos de acullá y andamos engañados, ¿vale? Pero no quiere decir, y eso lo utilizan muchos ciertos grupos hoy en día, un grupo en específico que empieza por la L, ¿cierto? LGTBI, Y, K, Z, bueno, etcétera. Es decir, Dios es amor y Dios te ama. Y Él te acepta como tú eres. Hombre, eso es un engaño completo. ¿Mm? Eso es un engaño, ¿vale? Porque cuando Él nos llama, lo que tenemos que hacer es expresar su santidad. ¿Cómo? No. Ah, ya. Debe expresar su santidad, ¿cierto? Expresarla. Nuestros intereses deben ser los intereses de Él y ayudar a otros también a que se acerquen a Él, a la luz. Eso es entender nuestro propósito. ¿Qué dice la palabra? Nosotros somos ciudadanos de los cielos. Nuestra ciudadanía es de los cielos, no este mundo. Ah, tenemos que caminar en este mundo. ¿Qué dice? Ah, va.
Guárdalos, ¿vale? No te pido que los saques del mundo, sino guárdalos. El Señor nos guarda en este mundo hasta cuando Él quiera. Y ya está, punto. Pero siempre y cuando andemos en este mundo, debemos estar muy vigilantes, familia, porque piense que el maligno es muy sutil, muy sutil. Y vea, la mayoría de los creyentes hoy en día de lo que más sufren es de falta de identidad. No saben a quién pertenecen. Tienen doctrina de aquí, tienen doctrina de acá, tienen doctrina de acá, tienen doctrina de acá, y se hacen un propio Dios y están más confundidos y mezclados. Ojo, no por eso no son nuestros hermanos, muchos sí son hermanos nuestros, solo que están confundidos. ¿Sí me hago entender? Y hay que tener cuidado con irlos a tratar mal o a despreciarlos porque son santos también de Dios. Y ojo, y eso también es profanar el templo. Tratar a tu hermano mal es profanar el templo, literal, descompletar, perdón, profanar el templo y el nombre de Dios, porque Él es también santo para Dios, solo que está confundido, es eso. Ayúdale más bien a que salga de esa confusión y se acerque al Señor más, porque fuimos llamados a ayudar a los hermanos. Ojo, la palabra habla de hermanos, ¿listo? No echarle las perlas a los cerdos, porque a los gentiles lo que tienes que predicarles es, lo que le tienes que predicar a un gentil es, hey, tú estás en pecado y necesitas arrepentimiento, porque si no en tus pecados morirás. Punto. Tú un gentil no le puedes dar este tipo de enseñanza porque no la va a entender, porque esa persona o no es llamada o no le interesa y eso sería echarle las perlas a los cerdos o darle lo santo a los perros. Y no está bien. A un gentil se le predica de arrepentimiento y de que hay un salvador y que esa persona necesita salvación. Y si no en sus pecados va a morir y es la verdad. ¿Mm? Y ese es el problema que pasa hoy en día con grandes iglesias. Te dicen todo está bien, cuando todo en tu vida está mal. ¿Mm? Y necesitas de una instrucción, necesitas ayuda, necesitas ser encaminado hacia la santidad. ¿Mm? Por medio de la ayuda del que traduce en Espíritu Santo, ¿no? Que es el poder de la santidad más bien. Entonces, familia, ser uno con Dios. Nosotros fuimos llamados para ser unos con Dios. Y ser unos con Dios es leer su palabra, ponerla por obra. Mashiach dijo, Abba y yo uno somos, ¿cierto? Yo no hago mi voluntad, sino la del que me envió. Él jamás dijo que era otro. Nunca se desligó de su fuente llamado Abba Elohim, que es la sabiduría de lo alto no revelada, manifestada aún. Porque él no era otro, aparte, en medio de nosotros. Porque su nombre puede, si lo profanamos, ¿se acuerdan lo que les empecé a decir? ¿Cómo representamos a Dios? ¿Qué le pasó a Moisés cuando golpeó la roca 2 veces? No representó bien a Dios. Y uno dice, ay, pero el Señor tan drástico. Así es. El Señor tiene que ser así. Él es celoso con sus cosas. ¿Mm? ¿Qué es celoso? ¿Qué es ser celoso? Significa porque procura siempre hacer lo que es correcto. Ya está. Eso es el celo de Dios. El celo de Dios no es como el celo del mundo, enfermizo, así todo desconfiado. No, no, ese no es el celo de Dios. Son diferentes. El celo de Dios es que en la finca. No sé por qué esa palabra. En la Biblia, por eso le llaman el Caná, Dios celoso, es decir, el Dios que procura siempre lo correcto, hacer lo que es bueno todo el tiempo, porque Él no habita ni el mal ni Él habita el mal. ¿Listo, familia? Entonces, el Señor nos habla hoy sobre la santidad y la santidad se practica y las conductas de los sumos sacerdotes o de los sacerdotes deben ser un ejemplo claro a seguir, pero más aún el ejemplo a seguir que es nuestro mayor y sumo sacerdote Yehoshua HaMashiach. ¿Listo? Por eso Pablo dice, sean imitadores de mí en cuanto yo soy de Mashiach. No está diciendo imítenme a mí, porque eso es una mala comprensión, pues estaría diciendo que pongan la mirada en un hombre. No, Pablo está diciendo imítenme a mí en como yo soy imitador de Mashiach. Es mejor un enfoque de esa manera. ¿Listo? Porque el foco es Dios. Por algo Pablo dice, puesto los ojos del autor y consumador. Eso es Pedro, creo. Es de la fidelidad, ¿cierto? Pero Pablo también habla de colocar los ojos arriba en las cosas de acá abajo y permanecer en él.
Listo, familia. Entonces, eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias. No sé si tienen alguna duda, pregunta al respecto. Veo aquí en el chat. Bueno, listo. Ya fue respondido todo. Gracias al Señor. Listo, familia. Eso es todo por el día de hoy. Ya sabemos que el Señor nos ayude cada día a ser santos para Él y practicar en todo el tiempo lectura de su palabra y poner por obra, que es lo más importante para Él, ¿no? Porque la santidad es apartarnos de este mundo totalmente, o apartarse, entiéndase, con no practicar lo mundano. Es eso, listo, porque si no me tocaría meterme en una burbuja, no sé en dónde, pero, y no tiene ningún sentido, ¿no? Es más bien apartarse de las costumbres mundanas. Eso es la santidad. Y no seguir los patrones que tanto nos separan de él y que nos llevan al pecado. Listo, que eso tanto le gusta a la carne. Ojo con eso. Gusta mucho la carne. Así que familia, siempre de rodillas ante el Señor, orando y pidiéndole a Él ante el juicio de que nos ayude a vencer todas esas debilidades que tanto nos afligen. ¿Vale? Entonces, eso es todo, familia. Un abrazo, Dios lo bendiga, Shabbat Shalom, y nos vemos en una próxima. Bye, bye, chao, chao.